La región de Murcia es sol, es luz, es vida, es alegría, es color, es el azul de sus cielos, el verde de sus campos, el contraste de sus paisajes y la fertilidad de sus cultivos. Murcia es huerta. Es trabajo en el campo y es referente gastronómico de la mano de La Cabaña. Un restaurante para experimentar lo imprevisible. Nuevas sensaciones, sabores que solo existen en la imaginación de los grandes cocineros. Platos como el consomé de bosque y olores como el de los níscalos o el jugo de boletus. La Cabaña es un rincón de mentes creativas para investigar, para experimentar y desarrollar lo que nadie ha hecho nunca antes. Murcia es una región para comérsela. Es la región de los 1001 sabores. Hola, muy buenos días. Menudo arranque. Ahora que estamos todos confitados en nuestras casas, poder ver esos campos abiertos es absolutamente delicioso, esos campos murcianos. Pues vamos a empezar nuestro tercer viernes en Gastronómica Live. Eh, Vamos a dar un volatín y nos vamos a desplazar hasta la región de Murcia en este encuentro con Pablo González Conejero, que patrocina el Instituto de Turismo de la región de Murcia. A Pablo González Conejero lo conocéis todos porque durante muchos años ha tenido la pesada carga sobre sus hombros de ser el gran referente prácticamente en solitario. Ha sido el Indurain de la cocina murciana el que ha podido darle más visibilidad. Detrás de él hay una historia increíble de fusión de culturas en la región de Murcia, con grandes productos heredados de los árabes, con una diversidad ahora que el mundo verde y el mundo vegetal tiene tanto peso en la cocina increíble como casi ninguna otra región del mundo. Tienen también el mar Mediterráneo, es decir, es una de las grandes despensas con muchas misturas culturales todavía vivas. En ese contexto, hace ya 15 años, Pablo González se independizó de trabajar en otras grandes casas y se puso en La Cabaña entonces, ahora Cabaña Buenavista, a hacer cocina creativa, a darle al magín, utilizando los productos de la región, pero con una energía desbordante desde el punto de vista creativo. Hola Pablo, muy buenos días y muchas gracias por apuntarte a esta locura del Gastronómica Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gracias a vosotros. Es un honor, ¿no? Abriros las puertas de nuestra región y bueno, vamos a tratar en este rato que vamos a charlar de poner de contar realmente qué es lo que tenemos en esta región, porque desgraciadamente es una de las grandes desconocidas, y no porque lo digamos nosotros, ¿no? Que puede ser normal que lo digamos, sino porque el visitante cuando viene, pues bueno, se lleva esa sorpresa y se lleva ese recuerdo. Vivimos una época de reconexión en que la cocina creativa o la gastronómica o la cocina, alta cocina, como queramos, de alguna manera está volviendo a enlazarse con el principio de las cosas, ¿no? Con el mar y con la tierra, sobre todo en el mundo, con el mundo vegetal en los últimos años. Y de alguna manera se va incrementando esa gran familia en la que se está incluyendo ya no solo a los que finalmente aportáis la creatividad y finalizáis digamos, el proceso con los platos en los restaurantes, sino incluyendo a los productores en todo, de un modo mucho más directo y mucho más intensivo en lo que supone al final la experiencia gastronómica. Esto en una región como es Murcia, en la que sus dos principales activos están vinculados con la gastronomía. Una es la agricultura, un sector primario realmente importante y exitoso, uno de los más exitosos en Europa, y también, por otro lado, un sector turístico que, queramos o no, tiene como una de sus bases la hostelería en su conjunto, no solo los restaurantes, también el mundo de los bares, de los hoteles, pero todo esto al final aparece como muy conectado. Sin embargo, yo tengo la sensación de que en Murcia, pese a trabajos destacados como el que tú has venido haciendo y un montón de cocineros más desde hace 50 años o más, con grandes platos, o sea, me pongo a pensar en Inocencio de la Orden en el Mosqui, 50 años haciendo caldero y sofritos, o me pongo a pensar en los productos murcianos y pese a ser las 10:30 de la mañana ya
ya estoy salivando, los calderos, los mujolñoras, los salazones, el arroz presente en vuestra cultura desde hace 800 años, no sé, los pasteles de carne, pura herencia de los árabes. O sea, la riqueza de la cocina murciana es increíble. Sin embargo, yo creo que en España no hay un conocimiento profundo, como sí lo hay de la cocina de otras regiones todavía. Bueno, vamos por partes, así es. Yo creo que tienes toda la razón, porque, bueno, ya lo decía al principio, ¿no? No voy a decir la gran, porque hablar en términos absolutos me parece un poco feo, pero sí voy a decir una de las grandes desconocidas, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Murcia siempre ha sido una cocina, siempre se ha hecho una cocina de producto. Raimundo González bueno, es el chef más reconocido de toda la historia de la región, y él en su rincón de Pepe hace mucho tiempo empezó a hacer esa cocina de huerta, ¿no? De producto, esa cercanía con el productor. La región de Murcia es eminentemente, se dedica a la agricultura, es una fuente de riqueza muy, muy importante para nuestra región y es el sector que fundamental, ¿no? El que tira de esta región. Quizá ello nos ha podido llevar a una obsesión por esto, ¿no? Por esa exportación de producto, y se ha olvidado un poco el consumo interno, el consumo que la gente de la ciudad y los propios restaurantes podemos tener de nuestro propio consumo. Afortunadamente, este tema ya está cambiando. ¿Por qué? Comentaba, yo creo que esto pertenece a un proceso evolutivo. La gastronomía tiene su proceso evolutivo, igual que la propia sociedad, igual que luego hablaremos de la propia cabaña, ¿no? De la evolución que ha ido teniendo a lo largo de los años. Ahora mismo, lo que emociona, lo que te das cuenta que el cliente aprecia, con lo que el cliente disfruta, es por ese recuerdo a su niñez, por ese recuerdo de ese producto, por esa lágrima que en un momento dado le cae de su mejilla, puesto que le ha retrotraído a sabores ya perdidos, pero guardados en su memoria, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta todos de la importancia de la sostenibilidad. Nos estamos dando cuenta que hemos pasado de hacer una cocina de fusión, de traer ingredientes del mundo entero. Afortunadamente hemos crecido mucho en ese sentido. Traemos ingredientes del mundo entero. Las comunicaciones así lo permiten. Tener ingredientes del país que quieras en 24 horas lo puedes tener aquí en tu casa. Y entonces se había perdido ese matiz de autenticidad del lugar en el que habitas, ¿no? Entonces, se está volviendo a ello. Estamos tratando de concienciar al productor local lo importante que es para nosotros. La cocina empieza en el campo, la cocina empieza en el mar, la cocina, un plato, empieza en la huerta. Sin ellos, lógicamente estamos perdidos. Son el primer eslabón de una gran cadena, igual que si podemos hacer lo que queramos, pero si no hay clientes al final, esto no va a ningún lado, ¿no? Entonces creo que el primer eslabón de la cadena es ellos, los productores, que ellos tengan esa sensación de estar arropados, que tengan esa sensación de necesidad, de que realmente le necesitamos. Y una cosa muy importante, que se sientan orgullosos de su trabajo y que se sientan orgullosos del nuestro. En el momento que conseguimos que ese agricultor, que ese pescador se sienta involucrado en nuestro proyecto y se sienta orgulloso de lo que nosotros hacemos gracias a ellos, tenemos ya mucho avanzado, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando en una línea de cercanía, estamos trabajando en una línea de recuperar esos ancestros. Mira, un ejemplo muy, muy rápido. En la cabaña, cuando te ibas por la puerta hasta que esto pasó, una vez que el cliente ha pagado, una vez que el cliente se ha despedido, una vez que el cliente sale ya, ¿no? Y es como que vuelve a la realidad, ya se ha terminado el cuento de hadas, se ha terminado.
pues justo antes de salir de la propia finca, cuando ya vas al coche, pues te encuentras una jaima árabe en la cual despedimos al viajero, despedimos a nuestro invitado, como se despedía antiguamente, ¿no? En el mundo árabe, con un té. Entonces se le hace la ceremonia del té y esto, lógicamente, no puede ser porque sí. Puede ser porque estamos en Murcia, porque vivimos aquí, porque hemos sido árabes durante muchísimos años y si podemos empezar a enumerar cientos de productos y cientos de recetas en las cuales iniciaron los árabes, como tú has comentado antes, el tema de salazones, como el tema de las conservas, como el tema de los sistemas de regadío que hay en la huerta. O sea, somos un pueblo que viene de ahí, ¿no? De esa ocupación árabe, y no hay por qué, al contrario, más allá de renegar de ella, hay que ponerla en valor, porque gracias a ellos estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, creo que se está produciendo esa reconversión a, oye, está muy bien tener cosas de fuera, está muy bien que tengamos los mejores productos que encontremos en el mundo, soy partidario de ello, yo no soy un obseso ni un loco de kilómetro cero, pero sí soy un defensor. Pablo, entre otras cosas, porque si nos aplican a nosotros también la filosofía de kilómetro cero, a ver a quién le vamos a vender todo lo nuestro. No, evidentemente, ¿no? Y además también te digo, a nosotros nos han, bueno, una de las críticas que a veces nos han lanzado era eso, ¿no? Cuando viene alguien de fuera te decía, ya, pero es que esto debía ser solo producto regional. Claro, a mí me parece muy bien, pero el cliente de Murcia, el que está aquí en Murcia y el que vive aquí en Murcia y el que come en la cabaña pues, todos los meses, pues también quiere un poquito de marcha, ¿no? Y también yo creo que nuestra obligación también es la formativa, ¿no? De formar a la gente, de enseñar a la gente, pero siempre es muy importante que el cliente sepa a ojos cerrados que en este caso nuestro está comiendo en Murcia, ¿no? Como el que cuando va a Burgos se está comiendo en Burgos y cuando él va a Donosti pues se está comiendo en Donosti. Entonces, bueno, pues yo creo que se está tomando conciencia, se está volviendo a ello y eso que nos volvimos, nos volvimos todos locos, vamos a ponernos todos en el saco de productos de aquí y de allá, de tal, que siguen estando, que están muy bien, que va, en nuestro caso, yo te digo que van a seguir estando, pero bajo la preponderancia del producto local, el producto regional y la mayor cercanía posible. Precisamente lo comentábamos antes de empezar, estábamos sumidos cuando empezó el año 2020 en ese proyecto, ¿no? En el de concienciación al agricultor, de decirle, te necesitamos, es posible, y luego veremos ejemplos de cosas que así lo muestran, ¿no? Que recuperar, porque tenemos un banco de semillas brutal en un centro de investigación aquí en el IMIDA, y entonces trabajar con ellos nos va a suponer a todos, no solo a la cabaña, sino esto se va a poner a disposición de todo el mundo, productos olvidados y perdidos. Si quieres podemos hablar un poco de eso, del trabajo con los agricultores, que es muy reciente, también con los científicos, que al final es la otra pata que está aportando una cantidad ingente de nuevos productos, de nuevo conocimiento que estaba ahí, pero que vivían un poco aislados, ¿no? Los científicos sin visibilidad, trabajando durante años metódicamente, en este caso con las semillas, en otros casos con otro tipo de productos, pero en ese reservorio de historia cultural viva, que es una semilla, ¿no? De memoria, que es el que tenéis ahí en el IMIDA, ¿qué productos realmente que fueron desapareciendo de los cultivos? Pues con la mecanización, con la búsqueda de la mayor productividad posible, con esos planteamientos un poco tayloristas y fordistas que existían décadas anteriores también en la agricultura, de poner en valor la producción por encima de cualquier cosa. Muchos de esos grandes productos pues que fueron quedando arrinconados. ¿Cuáles son algunos que a ti te seduzcan o qué crees que vamos a poder volver a comer dentro de poco como se comían hace 50 o 100 años y que en las últimas décadas no estábamos viendo en las mesas?
Mira, vamos a tender a un respeto por la temporabilidad. Creo que es básico, por un lado. Y luego, mira, en el IMIDA tenemos cientos, y te digo cientos, de variedades de tomates. Tenemos muchas variedades, por ejemplo, de judías, de vainas, que le llamáis en el País Vasco. Y hay un caso en particular que tengo muchísima gana porque me seduce especialmente, que es el de una berenjena que tiene una de sus peculiaridades. Estuvimos preguntando el por qué y estaban investigando en ello, todavía no lo saben, les pregunté a los expertos. ¿Por qué no se produce oxidación al pelarla y en contacto con el oxígeno? Y me dicen que está igual o mejor, que incluso tiene menos amargor, ¿no? Entonces, igual podemos verla, ¿no? Creo que habías preparado una sí, pequeña fotografía, una tenemos por ahí diapositiva, igual lo podemos unos ver. ejemplos. Pasar Tenemos hasta la por ahí, berenjena, a sí, uno más, esa esa. es, ¿vale? Es una berenjena de Cieza del año 80 y entonces ya te digo que está perdida. Esto ahora mismo nadie lo consume, nadie lo tiene. Me cuentan, bueno, pone ahí, ¿no? Lo pone que especialmente se hacía para encurtir. Murcia, como buena región de verduras, con ella hizo de todo, desde en la producción, conservas, las encurte, hace absolutamente de todo. Y fijaros qué curioso, ¿no? Yo el otro día me quedé alucinando con este producto porque, como veis, la principal característica es la ausencia de oxidación. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues es un producto nuevo, es un producto que desgraciadamente se ha perdido, quizás sea por el coste de la producción o porque tiene una escasez a la hora de la producción y ya sabes que estos años lo que prima son los kilos, los kilos, los kilos y los kilos, que es muy loable, que el empresario de turno yo lógicamente le respeto, pero creo que también hay cabida a esos productores, a esos huertanos de toda la vida, ¿no? Que ellos tienen ahí su taúlla de tierra y en la cual quieren recuperar. Entonces, lo que queremos hacer es, o lo que estábamos trabajando con ellos, era que entendieran que teníamos las semillas, que entendieran sobre todo que les necesitábamos y que su producto no se iba a quedar en su campo y no se iba a quedar en su tierra, sino que el producto lo iban a poder recolectar y lo íbamos a vender. Va a tener privilegio la gente de la región de Murcia, los restaurantes de la región de Murcia, los mercados de la región de Murcia, pero estábamos ya empezando a ponernos en contacto con empresas a nivel nacional que se dedican a esto, ¿no? Y que lo quieran distribuir a nivel nacional. Nosotros, en concreto los cocineros, no tenemos ningún interés comercial en esto, sino simplemente hacerle entender al agricultor que puede recuperar variedades perdidas, que tenemos las semillas en el IMIDA y que ellos serán los encargados de volver a tener ese producto que desgraciadamente se perdió, probablemente por culpa de, pues eso, de grandes superficies, de grandes distribuciones, de exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a dar aquí ahora una clase de economía porque creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, ya te digo que ese es uno de los pilares sobre el cual se basaba el año 2020 en la cabaña y ni mucho menos se va a olvidar. Lo pondremos en marcha cuando corresponda. La verdad es que es apasionante este mundo que se abre. En el caso de los vegetales hemos vivido otras circunstancias en otros países, ¿no? Productos que de repente la cocina pone en el mapa, los descubre, los empieza a utilizar. Me pongo a pensar de todo el trabajo hecho con las papas ancestrales andinas en su momento en Perú y cómo la renta de todos los que viven de ellas en el altiplano pues ha multiplicado por 3 o por 4, como también es la mayor riqueza de algunos pueblos indígenas es precisamente las semillas que poseen de estas papas, ¿no? O más cerca me acuerdo también muchas veces de lo que ha ocurrido con la gamba roja, ¿no? Y con el trabajo de muchos, pero sobre todo de Quique da Costa, que han hecho que en solo 30 años pues haya convertido en
en uno de los productos más demandados, ¿no? Y en su caso, además, no solo de calidad, sino también de precio, ¿no? O sea, parece que cuando se pone foco sobre estas especies, la cocina los mira y trabaja con ellos, pues el mundo los descubre, ¿no? Mira, un Eso, ejemplo. Yo descubrí hace un montón de años, no me acuerdo, descubrí que había, fíjate, ahora es usual, ¿no? Pero descubrí que había en un mercado en Holanda unas coliflores, unas eran moradas, otras eran amarillas, y yo me quedé alucinado, ¿no? Pero aluciné más todavía cuando luego preguntando, buscando y mirando, resulta que en el campo de Cartagena, a unos 10 kilómetros de la cabaña, es la extensión que produce mayor cantidad de coliflor y brócoli. Coliflor, hablo de todas las de todo. especies, de todos los colores, de Europa. Y entonces, como no se consumía en España, no era conocido en España, iba todo a Europa y estaba al lado de casa. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Ahora ya se ven coliflores de colores por todos sitios, más o menos, pero hace unos años era un producto totalmente desconocido, ¿no? Entonces, y lo teníamos al lado de casa. Ahí es donde voy, ¿no? Yo entiendo al empresario, ¿no? El interés que tuvo por intentar ganar dinero, por la exportación, por donde se lo pagaban, porque en Centro Europa el tema de los mercados de las verduras es muy atractivo, tiene mucha variedad, pero es muy curioso porque cuando nos vamos para allá y empezamos a ver etiquetas, vemos España, España, Murcia, 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 Murcia. Y entonces es algo que realmente te lleva la atención, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en ello. Yo, fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Te doy aquí públicamente mi palabra en que todos los grandes esfuerzos de la cabaña van a ir en torno a la recuperación de estos productos, a ponerlos en valor y, lógicamente, a ponerlos no solo a disposición de la cabaña, sino a disposición de todo el que quiera. Entonces, bueno, sé que tengo el beneplácito de la Consejería de Agricultura, sé que tengo el beneplácito del IMIDA, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo. En Murcia hay cocineros, compañeros que también apuestan por eso, gente joven que ahora mismo está empujando ahí a tope, que es verdad que se está produciendo una pequeña revolución en la ciudad o en la región, afortunadamente, después de, lo decías al principio, bueno, no creo que sea falsa modestia, sino de haber tirado durante muchos años, quizá por viejo ya, quizás sea por eso, tirar durante muchos años de ese tren, ¿no? Hacer de vagón de ese tren de la alta gastronomía, pero creo que ahora somos una región fuerte, somos una región potente, somos una región unida, que eso no es fácil, somos una región unida y entre muchos que estamos ahí empujando, vamos a conseguir sacar esto hacia adelante porque lógicamente es bueno para todo, es nuestra identidad y es poner en valor nuestro producto, que lo tenemos. Hay otras regiones que de verdad me quito el sombrero, no las voy a nombrar para que nadie se ofenda, pero todos las tenemos en la cabeza, ¿no? Que son unos maestros a la hora de vender, a la hora de empaquetar, a la hora de poner en valor su producto. Es simplemente esto, ¿no? En Murcia hemos tardado o estamos tardando, pero nos hemos dado cuenta y vamos a ello. Bueno, eso es dos cosas grandes. Muchas gracias, Pablo, por esta generosidad. Yo creo que de las cosas grandes de la cocina, una es esa, la generosidad. Otra siempre defendemos es este afán por socializar y por compartir todo lo que se descubre. Así que mucha suerte en ese trabajo, que es el camino largo, hasta lograr ese círculo virtuoso en el que conecta la cocina con los productores, también con la imagen que hay del territorio en el exterior, lo conecta también con el turismo y hace eso una fuerza muy poderosa. En todo eso, contad con nosotros, estaremos ayudando a que empujéis. Vamos a bajar un poco, si quieres, y nos vamos a ir acercando un poco a la cabaña y al trabajo. Podemos entrar por esa vía de la investigación. A mí sí me gustaría hablar contigo de algunas líneas, de trabajo que estáis llevando en vuestra casa, y una de ellas es precisamente haberos dotado de un laboratorio de I+D,
de tener a gente dedicada a pensar y a trabajar, no solo a servir comidas, que no sé si me equivoco, pero probablemente seáis el único restaurante en la región de Murcia que tiene un laboratorio de esta naturaleza. Me gustaría que nos hablaras de eso y te hago una pregunta. ¿Cómo se conecta con el trabajo creativo el fruto de un laboratorio? O sea, ¿por dónde empieza? ¿Tú les propones, ellos trabajan y a partir de ahí salen platos, o al revés, de hallazgos de ellos van a buscar donde ti y te dicen, oye, Pablo, mira lo que tengo, pongámonos a trabajar a hacer platos con ello? Bien, aquí me gustaría lanzar un mensaje de se puede a todos los hosteleros de España, ¿no? A toda la gente bueno, que ansía en mejorar, ansía en seguir subiendo escalones, ¿no? Hace 2 años, si me dices que íbamos a tener un I+D, un espacio destinado a esto, yo probablemente te hubiera dicho que es imposible, ¿no? Es un poco pues como lo que le ha pasado ahora a Carlos Sainz con Ferrari, que dice que cuando tenía 18 años le dicen eso, pues para nosotros es lo mismo, ¿no? Tener un Ferrari en casa era un sueño, no sé ni un sueño ni siquiera llamarle sueño, porque a lo mejor un sueño es algo que añoras o que buscas, ¿no? Esto, bueno, es algo que como económicamente, vamos a hablar claro, no nos lo podíamos permitir, pues ni se pensaba en ello. La propia evolución de la cocina, la propia evolución del equipo de cocina y del equipo de sala, lo que va haciendo es avanzando y tú te vas dando cuenta que la gente necesita más, que quieres más, pero llega un momento en que esto es, vamos a ser, ya lo he dicho, ¿no? Te chocas con un techo que se llama dinero, con un techo que se llama rentabilidad. No podemos olvidar que de todo esto que estamos hablando, que es muy bonito y muy bucólico, hay una parte que es importante, ¿no? Que somos empresarios, que al final tenemos que defender un montón de puestos de trabajo, pagos de proveedores, tenemos que organizar pagos de hipotecas o de alquileres o de todo, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Entonces nos encontramos con la necesidad de conseguir hacer ese lugar. Fíjate, hay muchas veces que se pregunta uno qué fue antes, el huevo o la gallina. Yo no tengo una fórmula exacta, porque nosotros sabes que diseñamos nuestras vajillas, nuestras experiencias, y no hay una regla siempre igual, sino que hay veces que la vajilla determina el plato y hay veces que el plato determina la vajilla. Entonces, en este caso, fíjate qué curioso, esto comenzó por encontrar a la persona que entendíamos que era apropiada para poder llevar un centro así, porque claro, hay quien puede tener posibilidades económicas, pero puede no tener a quien pueda gestionar eso, ni llevar eso, ni sacarle rendimiento a un lugar como ese, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida nos puso en contacto con Adrián Costa, que es la persona que lleva este I+D, y entonces, bueno, entendíamos que queríamos que trabajara con nosotros y estuvimos pensando a ver en qué podía colaborar con nosotros y en qué podía trabajar con nosotros. No lo veíamos como una persona para una partida en concreto, no lo veíamos, no, necesitábamos algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es cierto que ya empezamos a pensar en el tema del I+D, pero lógicamente nos chocamos con este impedimento, ¿no? Con el impedimento económico. Afortunadamente en la finca tenemos espacios, es muy grande, sabíamos que lo queríamos al lado del restaurante, lo más cerca posible, porque la operatividad es mucho mejor. Si estuviera en otro lugar, sería muy complicado para nosotros. Y entonces, bueno, pues aquí es lo que me gustaría compartir con todo el mundo, ¿no? Porque para que la gente vea que hay imposibles que al final se hacen posibles, ¿no? Pues fuimos literalmente nos tiramos a la calle a buscar quién confiaba en nuestro proyecto, creía en nuestro proyecto y en quién quería apostar por ese proyecto. Casualidades de la vida o no, no sé, la primera puerta que tocamos nos respondió afirmativamente. Fuimos a ver a Ricardo Fuentes, el mayor productor de atún rojo del mundo, está en Cartagena, lo tenemos al lado de casa. Es una empresa quizá
durante todos sus años de vida ha estado más enfocada al exterior. Ellos venden en Japón toda su producción, ellos no, era como que Murcia no, o España no le hacían mucho caso, pero bueno, nos cruzamos en un momento que ellos querían empezar a tener notoriedad en España y son nuestros socios en el I+D, ¿no? De hecho se llama I+D Ricardo Fuentes La Cabaña. Entonces, nosotros teníamos un producto y ellos querían ese producto, y entre las dos empresas pues hemos llegado a un entendimiento en el cual nos dan la posibilidad de tener no solo ese espacio, sino a esa persona que trabaja en ese espacio. Por lo tanto, ese es el mensaje que quiero mandar, ¿no? Que no es imposible, que yo sé que detrás de esta cámara, estar ahí en casa viendo esto, porque yo lo he vivido esto hace muchos años, cuando oía a un cocinero hablar de alta cocina, de no sé qué, y tú, desde tu bar de la época en el cual hacías las raciones que podías y hacías como podías para sacar para adelante el tema, decía, esto es imposible, este tipo de cocina no se puede hacer, esto en Murcia es imposible, me lo van a tirar a la cara. Bueno, al final la negación es muy fácil, es lo más cómodo, con lo que el ser humano pues se dice, bueno, yo no quiero problemas, yo esto es imposible de conseguir y no lo voy a hacer, se autoconvence, pero tengo que decir que la realidad es bien diferente. La realidad es que sí se puede, la realidad es que en Murcia, pues bueno, hemos conseguido lo que hemos conseguido, en donde la gente de Murcia me entenderá, hace 17 años me decían que estaba loco, y bueno, ya te digo que es posible, si no puede uno por sus problemas económicos, o no problemas, sino simplemente porque es un desembolso importante y hay que apostar, pues yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que hay sectores de la alimentación que sí que están dispuestos a apostar por cocineros, por empresas, por restaurantes, para tener esa viabilidad y esa notoriedad, ¿no? Entonces, fíjate, perdona, el último, te pongo el ejemplo. Esto me valió, me inspiró a mí el tema de los nombres de los campos de fútbol, de los estadios de fútbol, de los grandes clubes, ¿no? Yo decía, vamos a ver, si un gran club de primera división le pone el nombre de una empresa a su estadio, ¿por qué nosotros no se lo podemos poner a nuestro, en este caso a nuestro I+D, ¿no? Y a partir de ahí fue empezar a mirar, empezar a buscar y bueno, hemos conseguido un centro precioso, espectacular, en donde te sigo contestando a tu pregunta, en donde, bueno, está en principio responsable, solo dedicado a eso, no tiene responsabilidad de servicio Adrián Costa, pero somos un grupo de gente los que estamos trabajando diariamente en ello, aportando ideas tanto de ser huevo como de ser gallina, ¿entiendes? O sea, no hay, lo que he dicho antes, no hay una fórmula exacta. Hay veces que bueno, que prima la vajilla, y hay veces que tienes que buscar la vajilla primando a ese objetivo que has planteado y has llegado. Te puedo contar que... Dime. Perdón. No, si quieres termina, es que quería que fuéramos avanzando un poco, porque llevamos ya 33 minutos y para que pudiéramos hablar de más cosas, perdona, no te quería cortar. No, te iba a decir, has hablado de que hace 17 años la gente pensaba que estabas un poco loco. Decía, ¿qué hace haciendo cocina creativa en Murcia? Eso a nosotros no nos interesa. Desde entonces acá han dado muchas vueltas, has conseguido prácticamente todos los reconocimientos que un cocinero puede esperar en su casa madre, con tus 2 estrellas Michelin y otro montón de reconocimientos más. Y tu cocina probablemente es una de los cocineros que yo conozco en España de las que ha evolucionado más. En todo este tiempo has sido una persona muy inquieta. Hay gente que cocina más o menos algo parecido en los últimos 10, 12 años, no ha cambiado tanto. En tu cocina ha habido, como digo, un salto increíble, ¿no? Desde aquella época en la que todo lo que estaba en el mundo en plena efervescencia, play food, la comida divertida, toda la experiencia de la sala, aquello lo abrazaste y ir a la cabaña era vivir una experiencia con todas estas cosas. Entonces, hasta que al final has terminado, como estamos escuchando ahora,
en la huerta, en el principio de las cosas, en la raíz, y luego hablamos de la sala. ¿Tú te reconoces en toda esta cocina que hacías o crees que es fruto del tiempo, de tu propia evolución? Claro. Mira, yo me reconozco, pero en cierto modo, a ver que se me entienda bien, es como cuando vemos una foto nuestra de hace 20 años con los pelos que llevábamos, con la ropa que llevábamos, en cierto modo te ríes, ¿no? Y te avergüenzas un poco. Bueno, yo creo que la cocina de la cabaña es fruto de una evolución constante y de una madurez constante, ¿no? Bueno, yo creo que es muy gráfico, ¿no? El vestuario que llevábamos, las gafas que llevábamos, las patillas o no que llevábamos en la época. Entonces, tengo la suerte de haber podido hacer en cada momento lo que nos pedía el cuerpo, lo que necesitábamos, lo que queríamos expresar. Entonces yo nunca hemos cerrado la puerta a nada, sino que creo que es un proceso evolutivo. Evolutivo nuestro, evolutivo del cliente, es un proceso de madurez, de escuchar, de escuchar a tu entorno, quizá, ¿no? De escuchar al medio, de escuchar al clima, de escuchar a donde estás ejerciendo tu actividad. Nosotros somos lo que somos gracias a la cabaña y a la finca Buenavista. Somos lo que somos gracias a la región de Murcia, porque tiene una serie de características que nos permiten hacer lo que hacemos. Como dices, cuando empezó la cabaña un poco a sonar, había quien nos tachaba de efectistas y tal. Bueno, yo lógicamente tengo que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero detrás de ese efectismo, pienso, que honradamente que había producto, había cocina, había elaboración, sino era un añadido, era como dicen en Cataluña, una masa más, ¿no? El plato en la cabaña se hace intentando que sea lo más rico posible. Una vez que lo has conseguido o que crees que lo has conseguido, vamos a ver qué técnicas, qué temperaturas, qué cocciones, y luego vemos cómo lo servimos, cómo lo contamos, cómo lo hacemos. Bien, pues eso puede ser cierto que a lo mejor nos ocupó, disfrutamos con aquello y nos ocupó, a lo mejor, no digo que nos ocupó demasiado, sino que veíamos que al cliente, al del día a día, que no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero el cliente del día a día es el que me preocupa. La gente que ahorra, que tiene la ilusión de ir a un sitio, eso yo lo aprendí para mí mi gran referente es Juan Mari. Claro, entonces el ambiente que se respira en esa casa, lo que yo aprendí allí, más allá del plato o de la receta, fue esto, ¿no? El respeto máximo por el cliente del día a día y no por el nombre, sino por el cliente, quien sea, el que viene una vez como el que viene 5 al año. El cliente disfrutaba, el cliente lo pasaba bien, el cliente se sentía muy cómodo con esto, ¿no? Y pedía más. Y entonces, bueno, simplemente fue el hecho de ir continuando aquello que se nos daba bien y que veíamos que el cliente lo disfrutaba y lo contaba. ¿Qué pasó? Pues te cuento, en el año 16-17 nos sentamos, el equipo que estábamos por entonces, y decidimos que, bueno, que afortunada o desgraciadamente nos queríamos hacer mayores, nos habíamos hecho mayores, habíamos madurado y íbamos a hacer una cocina más seria, una cocina más elegante, una cocina más fina, una cocina... Y esto fue así, como te lo cuento. A partir de ahí, los platos empezaron a cambiar de signo, por un lado, buscando más la elegancia y la finura, el sabor, por supuesto. Esto es innegociable. O sea, nuestra cocina, el punto 1 o el primero es el sabor, que los platos estén buenos. Si no, no me vale. Yo respeto a todo el mundo,
pero para mí la técnica no está por delante del sabor. Yo creo que la gente a un restaurante va a comer y tiene que disfrutar con lo que está comiendo. Luego ya hablamos de texturas y demás, pero el sabor y el producto en la cabaña es innegociable. Entonces, nos pusimos en ello, empezamos a aligerarnos, quitamos manteles, empezamos a hacer una cocina mucho más íntima, mucho más delicada, ¿no? Eso que hicimos, acompañarlo con lo que me ibas a preguntar ahora, el tema de la sala, ¿no? Creímos... Sí, por explicarlo un poco a la audiencia, lo que ha ocurrido en la cabaña Buenavista en los últimos años es que esa revolución pendiente que decíamos antes del COVID que había en la gastronomía, que era la de la sala, pues ellos habían empezado a trabajar muy seriamente con el trabajo del personal de sala intensivo en una parte muy importante de los platos, acabando los platos en presencia del cliente, en la propia mesa o en el gueridón al lado o como fuera, depende de los casos. Y cómo esto, lejos de ser una experiencia aislada, pues había transformado esa idea anterior de participación del cliente a través de esa cocina que explicaba Pablo, cómo se ha llevado al acabado mismo de los platos, tal y como se venía haciendo en la restauración de alto nivel históricamente y que en las últimas décadas pues había prácticamente desaparecido con los emplatados en cocina, ¿no? Entonces, esto me parece que hay muchos restaurantes o varios restaurantes en este país que están volviendo, pero en esto la cabaña estaba siendo uno de los pioneros, ¿no? Hasta que, como decíamos, llegó el COVID y mandó parar. Sí, a ver, aquí me gustaría también compartir, ¿no? Una reflexión que creo que es muy, muy importante para la gente los que tenemos negocios, ¿no? Para los cocineros que queremos avanzar. Sabemos que hay una figura, para mí siempre importantísima, que son los camareros. Bueno, desgraciadamente llevábamos muchos años, entre comillas, peleados siempre sala y cocina, blancos, negros, en fin, no tenía, no, es muy típico, ¿no? Esta guerra de sala y cocina. Y bueno, nosotros nos planteamos el porqué. Primero, por qué de esa guerra y segundo, de qué manera, si es un equipo de gente que lo necesitamos, o sea, porque si no, no podemos trabajar, ¿por qué en vez de tratar de pelearnos con ellos, ¿por qué no tratamos de llevarlos a nuestro lado? ¿Por qué no les escuchamos lo que ellos necesitan y por qué no tratamos de que jueguen en nuestro equipo? Esto, al final, es un ejercicio de egoísmo. Fíjate lo que te voy a decir. Es un ejercicio de generosidad que desemboca en egoísmo porque al final lo que consigues es la mejora de tu establecimiento y que la experiencia que tú ofreces se multiplique por 100. ¿Por qué? Porque de repente la gente que trabaja en sala pasa de ser alguien oscuro, desconocido, te mete el plato, te lo canta en un momento dado con menos gana que gana, puesto que no tiene esa motivación, y de repente se convierte en actor principal, se convierte en protagonista. Entonces, esa persona que se ha convertido en protagonista está orgullosa de su trabajo, trabaja al 1000 por 1000 cada servicio, es como cuando se levanta el telón, da la cara delante del cliente, el cliente le felicita, el cliente lo pone en valor, el propio cliente al instante, en el momento. Entonces, lo que hace es de efecto multiplicador de la calidad de tu negocio. O sea, vamos a entenderlo. Hay que darle, en nuestro caso, yo le doy todo el protagonismo a la gente de sala. Nosotros en la cocina ya emplatamos de una manera diferente. I+D cuando trabaja ya pensando en cómo, en el plato final, pero cómo se va a hacer ese emplatado, cómo hacemos para que en sala no se quede frío,
¿Cómo hacemos para que cuente el camarero? ¿Qué historia tiene que contar? ¿Cómo lo tiene que montar? ¿Cómo tiene que hacer, en definitiva, esa performance, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido es que estén totalmente involucrados, que no haya, fíjate, que no haya cocina y sala, sino que haya equipo. Hay equipo, no hay cocina ni hay sala. Unos tienen la responsabilidad de pasarle una bandeja con todo puesto y todo en lo como se haya determinado, y los otros tienen la responsabilidad de terminar, de emplatar, de contar una historia y de trabajar delante del cliente, que es muy difícil, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa apuesta, porque primero, lo primero que hice fue preguntarle a ellos si estaban dispuestos a asumir eso. Ellos no se lo creían de ninguna manera, ¿no? Porque estaban acostumbrados a cocineros, tenían que estar de cocineros ya hasta el gorro, así se los hice saber, y les invité a ser actores protagonistas de esta película, ¿no? Ellos aceptaron de buen grado y llevamos ya pues 3 años y pico, 4 años, en los cuales, bueno, el servicio se ha ralentizado en cuanto a estancia en el propio restaurante, pero ellos están encantados, ellos han puesto en valor su trabajo y se sienten orgullosos, fíjate esto qué difícil es, se sienten orgullosos de ser camareros. Una palabra quizá injustamente tratada y denostada, pero personalmente te digo que es una palabra que me encanta servir a la gente. Yo cuando estoy fuera viéndoles trabajar, de verdad te digo que a mí me emociona ver con qué entrega, con qué profesionalidad se ponen delante de una mesa y lo dan todo. Ten en cuenta que ellos se han formado ya no solo en los platos y en las historias. Tenemos especialistas en quesos, especialistas en vino, especialistas en cafés. Hemos hecho un carro de cafés con 5 cafeteras diferentes de filtro en el que se le cuenta al cliente la procedencia del café, se le cuenta diferentes cafeteras para que se le haga delante del propio cliente el café, ¿no? Entonces, para eso necesitas gente implicada y gente que trabaje con esa alegría y con ese orgullo de ser responsable de su trabajo y de sentirte bien con lo que haces. Y luego también hay una cosa fundamental. Tenemos el aplauso del público en directo. Somos unos privilegiados. Cuando vosotros escribís un artículo, si os llega un aplauso, pues es al tiempo. Pero date cuenta que nosotros, por parte buena, tenemos el aplauso inminente y la parte mala es que si haces el ridículo, lo haces delante de la gente y con tu cara, ¿no? Entonces, te digo que uno de los grandes avances de la cabaña estos últimos años y lo que más en valor la ha puesto ha sido ese servicio de sala, ha sido esa cercanía con el cliente que, como decías tú, ahora vamos a ver qué pasa porque todo esto se nos complica, ¿no? Creo que el cliente que va a la cabaña siempre ha hecho un ejercicio de decir, bueno, voy a pasar aquí 5 horas y me voy a olvidar lo que hay fuera. Por eso estamos siendo muy cautos, no tenemos de momento mucha prisa por volver a la actividad debido a esto, ¿no? A nuestra manera de hacer, a nuestra cercanía con el cliente, a nuestra cantidad de elaboraciones que hacemos delante de él, nuestra manera de recibirle en el jardín, que le vamos haciendo una tapa, otra tapa, mientras le contamos una historia y mientras va paseando. Por eso te decía lo del clima, ¿no? Estamos en nuestra región, en la región de Murcia, que nos permite tener terraza, pues te iba a decir, excepto el mes de agosto, que no hay que viva, pero el resto del año tienes unos 25 grados maravillosos. Entonces, bueno, creo que ahora tenemos que... El otro día decía Ángel León, bueno, no nos volvamos locos porque lo estábamos haciendo bien, o sea, a ver si tampoco ahora vamos a tener que darle la vuelta al mundo. Oye, no, estoy de acuerdo con Ángel, ¿no? Lo estábamos haciendo bien. Lo sabemos porque día a día nos lo dice la gente, no es por otro motivo. Vamos a continuar así y vamos a ver cuándo podemos comenzar a hacer a la gente disfrutar como lo estábamos haciendo. No hay otra. Mira, en la crisis en 2008 la cabaña tuvo la suerte de quedarse como referente para celebrar un día. O sea, había gente pues, que venía una vez al año, pero ese día sí lo hacía, ¿no?
cuando entraba allí vivía una experiencia que se olvidaba de todo lo que pasaba afuera. Se le olvidaba la crisis, se le olvidaba todos los problemas que teníamos todos y disfrutaba esas 5 horas, ¿no? Ahora lo que yo no quiero es que venga el cliente y nada más mirarme a la cara le recuerde el problemón que tenemos ahí fuera, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Bueno. Yo estoy seguro que volveremos, pero vamos a ser cautos. Tiempo al tiempo. Bueno, Pablo es hijo de periodista, ya se ve que habla mucho y bien, ¿eh? No me deja meter baza. A mí una de las cosas que más me gusta después de comer es hablar, pero no me deja meter baza. Pues lo siento, No, que aquí el importante y el protagonista eres tú. Tenemos un invitado de lujo que se llama Pachi La Rosa, que en breves segundos lo podréis ver en vuestras pantallas. Le hemos hecho una invitación virtual, estas cosas que tiene la tecnología. Lo hemos descubierto ahí, que estaba bicheando qué contábamos y aunque él es de Burgos, tiene alma murciana, ya tantos años allí, está tostado está tostado como la ñora y se ha convertido en uno de los referentes, uno de las personas con un mayor conocimiento de lo que es la cocina murciana. Como también es buen amigo de los dos, pues le quería invitar a tomarse aquí una cañita virtual con su marinera y su matrimonio, pero bueno, pero va a ser así, sin nada, en fin. Esto es una experiencia media, Pablo, esto así no hay que arreglarlo algún día. Hay que arreglarlo. Yo iba a hacer... No, perdón, sí. No, te iba a decir que estás invitado a arreglarlo, ¿eh? En cuanto volvamos. En cuanto volvamos. Yo iba a hacer alguna pregunta complicada de estas que nos gustan a todos, para que os mojéis. Me gustaría hablar un poco de lo que está ocurriendo en Murcia, de esa cocina de autor que antes, como decíamos, prácticamente se visibilizaba Pablo, la lideraba Pablo y casi no había nadie más. Sin embargo, como en estos últimos años hay talento murciano que se ha formado fuera, que está regresando con muchas ganas empujando, ya hay más estrellas Michelin, están María Gómez y Adrián de Marcos en Magoa, que ya tienen su estrella Michelin, una gente joven estupenda, además en Cartagena, para equilibrar esto, para que no parezca que los cartageneros no mandan. Como decíamos, está el referente primigenio de todos, que era el Rincón de Pepe, Dani Carnero, hay un montón más. Sí me gustaría que entre los dos nos dierais unas pinceladas sobre qué es esto, si se puede llamar de la nueva cocina murciana o de la futura nueva cocina creativa murciana, en la que San Pablo esté acompañado de otros santos en lo sucesivo. Este es un tema fácil. Otro tema. Estamos hablando todo el tiempo de productos, sostenibilidad, etcétera. El mundo de la cocina está mirando al mar. Curiosamente o desgraciadamente en Murcia hay un problema gravísimo con el Mar Menor, un privilegiado entorno natural que sufre como ninguno los excesos de la presión urbanística. Yo sigo pensando que la mejor salazón del mundo es una hueva de Mújol de la Encañizada. No he conseguido encontrar nada que me guste más. Todo eso está en peligro. Y es un símbolo, yo creo, de lo que puede ser la lucha de la gastronomía también, su aporte en poder revertir esta situación. Así que aquí espero que os mojéis con el tema del Mar Menor y después os lanzo las dos preguntas juntas porque no hemos consumido mucho tiempo y después hablamos de por dónde pueden ir los tiros. Pachi, ahí sí creo que tu olfato y hasta ahora los zapatos, que los has desgastado bastante recorriendo todos los rincones de Murcia, nos pueden ayudar a darnos unas pinceladas de cómo puede ser, por dónde puede ir, cuáles van a ser los nombres, qué se puede esperar. La gente está deseando que ocurran cosas y así como en el caso de Andalucía ya se produjo la eclosión de la crisálida y están ya todos en formato mariposa, creo que en Murcia está un poco todavía ahí. Bueno, empezar por donde queráis y cualquiera de los dos, ¿vale? Muy rápidamente la pregunta difícil primero, que intento quitármela de encima de la manera más rápida posible y luego Pablo que la recoja si quiere. El tema del Mar Menor. Yo creo que el tema del Mar Menor es que es un magnífico ejemplo de lo que nos puede ocurrir con el tema del coronavirus. Es decir, cuando primamos por encima de todo
cuestiones de crecimiento no controlado y de manera, digamos, con impulsos poco reflexivos, acaban sucediendo estas cosas. Yo creo que ninguno de los responsables políticos a lo largo de todos los años de democracia que llevamos en este país han sabido afrontar el tema del Mar Menor con valentía, porque hay una serie de intereses económicos, evidentemente, pues que han ejercido su influencia. Dicho lo cual, pues es de esperar que cuando ya vemos las cosas ponerse tan negras como están, pues empiecen a hacer las cosas bien. Hay digamos, hay perspectivas de que algo así pueda ocurrir si uno es muy optimista. En cuanto a la cuestión de por dónde van los tiros, yo creo que más que una nueva cuestión... Pachi, déjale contestar esta vale, a Pablo okay. y luego ya nos metemos con el otro. Bueno, vamos a ver, yo creo que el Mar Menor todos tenemos claro que es algo no único, pero es algo espectacular, fantástico y maravilloso. Y todos tenemos culpa de lo que ha pasado con el Mar Menor, todos. Partiendo desde el primer murciano hasta el último, si así se pudiera determinar. Pachi, yo pienso que todos tenemos que entonar el mea culpa porque todos consumimos productos que por culpa de ellos pasan cosas, todos vamos a veranear a sitios donde se ha construido sin deber de construir, todos... ¿Vale? Entonces, sí. Hay un problema en el cual todos debemos de ser conscientes. Curiosamente, ahora mismo, que me he informado, la calidad del pescado está mejor que nunca, la cantidad de nutrientes que tienen los peces y los mariscos para comer es mayor que nunca y se está sacando producto con mayor calidad y mayor peso que nunca, ¿no? Quizá es correcto que para el turismo sea negativo, ¿no? La calidad del agua o cómo está el agua ahora mismo, pero desde aquí quiero tirar una lanza a favor del producto, ¿no? Del pescado del Mar Menor y del marisco del Mar Menor, porque está, y ahora tiene más controles que nunca, como podéis imaginar, está en más que perfecto estado para ser consumido. Ahora bien, lógicamente hay un problema a nivel social en esta región y creo que entre todos tenemos que tomar medidas, fíjate, tan drásticas como se ha hecho con el COVID-19 para paliar eso lo antes posible. ¿Quién iba a decir que se iba a quitar el problema de la polución en Madrid en 2 meses? Esto era imposible después de toda la inversión de Madrid Central y demás. De repente la gente se ha hecho quedarse en casa 2 meses y Madrid es un sitio fabuloso para vivir. Entonces, el Mar Menor hay que coger el toro por los cuernos, hay que tomar soluciones o medidas drásticas porque los culpables somos todos y todos nos tenemos que poner las pilas en ese sentido. Ahora bien, dicho lo cual, el producto del Mar Menor, me consta, he estado hablando con pescadores de la zona, precisamente por lo de hoy, me consta que está en perfecto estado para ser consumido. Hay que llevar cuidado y yo creo que más que cuidado hay que entrar en una fase de confinamiento, ¿vale? Valga ahora que lo entendemos todo lo que quiere decir esa palabra, y que las autoridades tomen las medidas pese a quien pese y duela a quien duela, porque el Mar Menor hay que sacarlo para adelante y lo tenemos que sacar para adelante todos, Pachi. Esto es, sí, si no podemos ir a veranear 2 años, pues que no iremos a veranear 2 años. Esto es así, ¿no? Y yo así lo veo. Desde la cabaña vamos a aportar un poco nuestro granito de arena. Teníamos preparado, que ahora volverá, un plato reivindicativo a tal hecho, reivindicativo al Mar Menor, reivindicativo de lo que era y lo que es y de lo que, bueno, de un poco para poner nosotros ahí en valor esa problemática, a ver si somos capaces entre todos, con la concienciación de todos, de hacer caso de lo que nos digan y que, en este caso, los que mandan pongan las medidas, duela a quien duela, que haya que tomar para que en el menor tiempo posible esto se solucione. Muy bien. Pablo, te vamos a poner en las listas. Nos ha gustado la respuesta. Última pregunta. Venga, vamos a ver, ¿cómo es eso?
para los que somos curiosos de la gastronomía, queremos conocer qué está pasando a baja temperatura en Murcia. Es cultura. Yo creo que es cultura. O sea, esto es un tema cultural. Cuando yo en el año 95 aterricé en el Alto de Miracruz, en San Sebastián, de repente es como cuando Alicia entró en el País de las Maravillas, en algo desconocido, en algo único. Cuando descubres que además el 20 de enero es el día de San Sebastián. 19 de enero. Vaya, me he ido por un día. La gente se viste de cocinero, los niños se visten de cocineros, entiendes que es un tema cultural. Nunca podremos llegar a eso, ¿no? O nos llevan cientos de años de historia, cientos de años de ventaja. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con la gastronomía? Bueno, pues yo creo que los medios de comunicación han tenido todo que ver. Desde la figura de Carlos Arguiñano, ahí empezó a gestarse el gran triunfo de la gastronomía. En San Sebastián Gastronómica puso la primera piedra en lo que significó el compartir, el poner en valor lo que cada uno hacía en su casa, en contar lo que hacías en tu casa, en cambiar eso yo lo he vivido, la gente se daba la vuelta para que tú no aprendieras y de repente ahí surge la figura de los grandes cocineros, los míticos cocineros españoles a los cuales le debemos todo, que se muestran, se desnudan en un congreso de gastronomía y entonces va surgiendo un movimiento cultural. Poco a poco ese movimiento cultural va llegando. Hay bien en zonas donde llegó antes, hay en zonas donde llega después, hay en zonas que bueno, pues están más cerca de ese núcleo, hay más cocineros ya asentados y brota mucho antes. Y yo creo que en Murcia está brotando ya. De hecho, es cierto lo que decía, pues eso, cuando yo vuelvo de trabajar cuando estuve en San Sebastián, cuando estuve en el Bulli, cuando estuve en Madrid, vuelves a Murcia y te encuentras que es un desierto. También eres joven, muy joven, y entonces pues no tienes las cosas igual de claras que ahora, ni la gastronomía suponía lo que supone hoy en día. Pero la cultura va llegando, la televisión irrumpe brutalmente en los salones de la gente, las cocinas se abren y cada uno en su casa, en su televisión, está viendo cocinas, está viendo realities en los cuales, bueno, pues la gente es consumidora de este producto y se pone en valor nuestro trabajo. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? Pues que chavales jóvenes, gente que quizá los restaurantes típicos de toda la vida siguen estando ahí. Murcia tiene, eso sí lo puedo decir, una de las mejores cocinas tradicionales del mundo. O sea, ya te lo digo, es descomunal. El restaurante que trabaja bien la cocina tradicional es única, pero es cierto que este movimiento cultural cala en la gente joven, ¿no? Sobre todo, y es esa gente joven, los hijos de los dueños de esos restaurantes, o la gente que ha tenido inquietud, que se tuvo que marchar fuera, como lo hice yo en su día, porque aquí no había brotes verdes en cuanto a modernidad, no había, pues entonces esta gente es la que está viniendo y a esta gente hay que apoyar. En estos momentos esa gente lo va a pasar mal. El otro día me llamaba uno en concreto y me decía, Pablo, no sé qué hacer. Llevo 9 meses con el negocio abierto y esto me ha sacudido, pero por todos lados, ¿no? Un chaval que está empezando. A ver, vamos a ordenarnos que no podemos hablar a todos a la vez. Sí, decía que hay, de hecho... Una cosa, Pachi, una cosa. Cuéntanos tú esto. Nos hemos pasado ya de la hora, o sea, no nos han echado con los anuncios, pero dentro de poco nos van a echar. Así que vamos a ir cerrando esto por aquí. Una corrección. La noche de San Sebastián es el 19 de enero, pero es a las 12, cuando se empieza a celebrar. O sea, que es el 20, pero la noche de la tamborrada, cuando todo el mundo está ya... El día más importante del año es esa noche del 19, pero a las 12 es cuando
cuando empieza San Sebastián. Perdón. Yo es que siempre pienso en la fiesta más que en el santo. Entonces, se me ha ido un poco la... Pachi, venga, Sí, acaba con esto y nos tenemos... Sí, simplemente quería añadir a lo que está diciendo Pablo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, de la difícil situación que va a vivir como consecuencia de la pandemia una generación de cocineros que en los últimos 2 años estaba apuntando, gente que tiene entre 25 o 35 años, que estaba apuntando como una generación que iba probablemente a elevar en un futuro cercano el nivel de la gastronomía murciana. Gente que tiene, porque son unos cuantos los que llevan 1 año o menos con restaurantes abiertos, con lo cual, no han conseguido todavía la consolidación y el bagaje necesario como para soportar una situación de estas con facilidad. Así que ahí hay un problema. Bueno, no sé, si queréis la última os dejo. Se nos ha quedado tenemos en la nevera, está llena de producto, pero tendremos que hacer otra más larga, Pablo, de contarnos para hablar, porque justo ahora que estábamos ya empezando a coger velocidad, se ha acabado. Pues déjame, pero en fin, por favor, venga, dale la última. Déjame que desde aquí invite a todos a nuestra región. Este año éramos capital gastronómica, ha sido una auténtica pena porque estamos de verdad, como cuando tú tienes un restaurante que crees que es maravilloso y lo único que tienes ganas es que venga gente, pero no por el hecho del negocio, sino por el hecho de compartir y decir, mira lo que estamos haciendo. Pues la región de Murcia es un poco esto, ¿no? Mirar lo que estamos haciendo porque es de verdad que es fantástico. Entonces, bueno, una pena. El año 20, que era tan bonito, el 2020, se ha truncado de esta manera, pero bueno, está claro, lo comentábamos, ¿no? Que antes de empezar, que gracias al tesón de todo el mundo, lo sacaremos para adelante, llegará el 21 y esperemos que todo esto se pueda retomar lo antes posible. Bueno, todo el que tenía pensado ir a Murcia le debe la visita a la región, así que simplemente es cuestión de darle una patada al calendario y trasladarlo un poco. Para entonces vamos a tener el Mar Menor mucho más limpio, los langostinos van a estar mucho más ricos, los mújoles también, y bueno, el caldero estará tan bueno como siempre. Gracias a los dos, nos vemos en otra, porque esta, como decíamos, se nos ha hecho muy corta. Y ya nos despedimos hasta esta tarde, que tendremos a Begoña Rodrigo y a Maca de Castro, el dúo de las chicas, que son unas valientes y que se van a poner a abrir nuevos restaurantes con la que está cayendo. Esto no se lo pierdan. Y ya nos despedimos de esta charla, de este encuentro entre amigos, patrocinado por el Instituto de Turismo de la región de Murcia. Gracias, Pablo, por todo lo que nos has contado y nos vemos pronto en Murcia. Pachi, lo mismo, ¿eh? Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Nos despedimos con un vídeo para poner los dientes largos y empezar a salivar. Hasta luego. Adiós. Alcacil, asiático, caldero, chato, jayuyo, marinera, michirones, paparajote, pastel de carne, guiso de trigo, zarangollo. Amplía tu vocabulario gastronómico y descubre una tierra donde cada sabor tiene nombre propio. Tenemos un patrimonio para cuidar, conocer y compartir. Una región de comarcas gastronómicas. Una gastronomía que es riqueza, que nos identifica y nos hace únicos. Sabores a tradición que seducen e inspiran lo que se cuece en la nueva cocina de esta región. Un viaje culinario que aún no ha terminado. Región de Murcia, la región de los 1001 sabores.